Saludos. En esta oportunidad, la ingeniero Dana Fernández y mi persona, Diana Patricia Loaiza, pues estaremos tratando sobre el tema del factor de compresibilidad Z, así como también explicando pues los métodos para su cálculo, como lo son los de Pixer, la ecuación de estado de Swap-Redlich-One y el método de Grantridge-Abou-Keisen. No existen gases ideales o perfectos. Sin embargo, muchos gases cerca de temperaturas y presiones atmosféricas se aproximan a esta idealidad. El gas ideal lo podemos definir como un gas cuyo volumen se reduce a la mitad al ser duplicada la presión y la temperatura, manteniendo un volumen constante, lo que es la ley, el enunciado de la ley de Boole y Charles. Para muchos gases en particular, se puede observar que el volumen de gas se comprime a la mitad. Entonces, su presión resulta ser menos que el doble de la presión inicial. Es decir, el gas es más compresible que el gas ideal debido a que el volumen de un gas se reduce a menos de su mitad. Por otro lado, si la presión dobla, o sea, si el valor de presión es doblado, entonces se dice que el gas es supercompresible. El valor numérico representa un comportamiento ideal, por lo que se denomina el factor de compresibilidad Z. Este, pues como ya hemos mencionado antes, se denota con la letra Z y es también conocido como un factor de desviación del gas. Los valores adimensionales que corresponden a este factor generalmente varían de entre 0.7 a 1.2. En este intervalo, el valor de 1 representa este comportamiento de idealidad del que ya hemos venido hablando. Matemáticamente hablando, el valor de Z es obtenido por correlaciones empíricas, donde arrojan pues resultados con mayor exactitud. Ahora bien, recordemos que un yacimiento está sometido a determinadas presiones y pues mayormente será un valor lejano a las condiciones atmosféricas. Para que sea posible determinar el factor Z, se introduce la presión de estado inicial desde la presión de estado ideal. Esto para evaluar el comportamiento de un estado ideal a uno real. Llegando pues a este punto, podemos afirmar que entonces Z es un factor de corrección introducido en la ecuación general de los gases, como lo podemos ver acá. Cuando el sistema es sometido a presiones mayores de yacimiento, esto generará un nuevo volumen. El número de moles se va a mantener, pero ahora el sistema no es un sistema de gas ideal, sino un sistema de gas real, debido a la afectación de las fuerzas de atracción. Entonces va a ser expresada de la forma PV igual a ZNRT. Acá podemos ver un resumen de lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque Z va a ser pues esa razón del volumen molar de un gas con relación al volumen de un gas ideal. Por lo que se calcula a partir de la ecuación virial que se utilizan los constantes cuyos están tabulados en la función temperatura. Entonces, este valor, de manera gráfica, también puede definirse debido a los valores de presión y temperaturas reducidas, por lo que Z tendrá un valor aproximadamente igual para todos los gases cuando tienen la misma presión y temperaturas reducidas. Para el año 1873, Van der Waals estableció el principio de que las características de un gas son función de su proximidad relativa a un punto crítico. Esto significa que la desviación del comportamiento ideal de los gases es la misma si ésta se encuentra en el mismo estado relativo a su estado crítico, indiferentemente si los valores de presiones y temperaturas que expresa la desviación del comportamiento ideal son presión y temperaturas reducidas. W.B.K. en el año 1936 aplicó el método de los estados correspondientes a la mezcla de hidrocarburos. En este caso, pues se planteó que todas las mezclas de hidrocarburos tendrán el mismo factor de compresibilidad a iguales condiciones de presiones y temperaturas pseudo-reducidas. Standing y Katz, para el año 1942, lo que hicieron fue se hicieron una representación gráfica, ¿ok? Que la podemos observar en esta figura, ¿ok? Y pues
donde para determinar el factor de compresibilidad de un gas natural, cuando se conoce el contenido de las impurezas y del mismo, sé que contiene dióxido de carbono, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. Los valores de temperaturas y presiones críticas son corregidas por impurezas. Luego, se debe calcular la presión y temperatura pseudocrítica del factor de desviación mediante este gráfico que observamos. Habiendo explicado lo anterior, es sumamente importante que, pues, saber que algunos autores proponen realizar métodos más sencillos que no involucren la gráfica de Standing y Katz para el cálculo del factor Z. Por lo que estos autores crearon algoritmos que simulan el comportamiento de todas las curvas con la menor desviación estándar, de tal forma que si se conocen los parámetros de temperaturas y presiones pseudocríticas, así como otros parámetros, puede entonces asociarse al crudo para realizar el cálculo de Z. Esto demuestra que para el cálculo de Z hay muchas correlaciones que pueden ser aplicadas. Generalmente en estas ecuaciones se aplican métodos iterativos para encontrar dicha solución. Entonces tenemos acá el método de Pixer. Pixer, al inicio de su trabajo, pudo notar que a pesar de que las ecuaciones basadas en teoremas de estados correspondientes de dos parámetros se acercaban mucho a la realidad o los valores experimentales que los resultados que se ofrecía con las ecuaciones de gases ideales, seguía existiendo pues ese margen de diferencia que era pues muy considerable, por lo que para mejorar y obtener mejores resultados y que fueran mucho más cercanos a la realidad, propuso el ingreso de un tercer parámetro al teorema de los estados correspondientes. Por lo que entonces su estudio se basó en el cálculo de las condiciones, el comportamiento de los fluidos en base a las temperaturas reducidas y presión de saturación. Pixer pudo notar que cuando se grafican estas condiciones para gases simples como el argón, el criptón y el xenón, todos tienen una tendencia igual, como lo podemos ver acá. Pero para otros fluidos no ocurría de tal forma, de manera que si el teorema de los estados correspondientes de los parámetros se cumpliera en general, la diferencia que podemos observar en esta gráfica no debería existir realmente. En base a esto, Pixer propuso el cálculo de lo que se conoce como el factor acéntrico. Este pues se basa en la acentricidad de las moléculas. Todos los fluidos tienen el mismo factor acéntrico cuando se les compara a la misma presión y temperaturas reducidas, y tendrán el mismo valor de Z si se alejan del comportamiento del gas ideal en manera parecida. En este caso entonces, el factor de compresibilidad Z se calcula con la ecuación que vemos acá, donde Z0 y Z' son funciones de la presión y la temperatura reducidas del sistema y pueden obtenerse a través de estas figuras, donde entonces el denominado factor acéntrico de Pixer está definido por la siguiente ecuación que vemos acá. Donde la presión de vapor reducida va a ser igual al cociente entre una temperatura reducida que va a tener un valor de 0.7. Este método establece que Z no es función exclusiva de la presión y temperatura reducida. Se requiere más información. Por esta razón, incluyeron el factor acéntrico en esta ecuación. Este factor en un sistema puede considerarse como una medida de desviación del comportamiento de un fluido simple, es decir, la desviación del sistema del principio de estados correspondientes. Para un fluido simple, el factor acéntrico va a ser igual a 0. La consideración para el método de Pixel-Virial es que solo puede ser aplicada en rangos de presión donde la temperatura reducida sea función lineal de la presión reducida. Es decir, al igual que los coeficientes o la función, la serie truncada en el segundo término de los coeficientes variables es usada para presiones muy bajas.
En este caso, pues ocurre lo mismo. La única diferencia es que el rango de aplicabilidad está limitado, solo para bajas presiones, donde precisamente la temperatura sea función lineal de la presión reducida, ya que sabemos que el comportamiento a presiones reducidas mayores de Z0 y Z' no son lineales. A continuación, entonces, explicaremos el ejercicio que se planteó, donde tenemos pues una cromatografía. Podemos ver acá, ¿ok? Pues de esta manera, una vez ya teniendo claro todo lo referente al método de Pixer, a los métodos de Pixer, se realizó una hoja de cálculo que pues expresa, para la redundancia, el cálculo del factor de compresibilidad por ambos métodos. Esto en función de las tablas de Lee-Kessler y en función también de los coeficientes viriales en conjunto con la ecuación de Pixer. En este caso se realizó un cálculo para ambas muestras, porque la cromatografía pues, nos indica dos muestras de gas, con las condiciones obviamente del sistema. La hoja de cálculo, mediante el método sugerido, pues las condiciones pseudocríticas. Se aplica entonces la corrección de Pixer para gases como el H2S y el dióxido de carbono, CO2. Y pues posteriormente se realiza lo que es el cálculo del factor acéntrico. Bien. Y por último, haciendo uso de las tablas de Lee y Kessler, que son estas que tenemos acá, se realiza pues una interpolación, ¿ok?, de los valores, que pues también lo realiza la hoja de cálculo. Entonces, se calcula los valores de Z0 y Z' en conjunto con el factor acéntrico y se puede obtener el valor final del factor de compresibilidad Z, que pues para nuestra muestra fue de Z, primero se obtuvo un valor de Z igual a 0,77 y para la segunda muestra que se realizó exactamente se siguió la misma metodología en cuanto a cálculo, obteniendo un resultado de Z igual a 0,71. Para Pixel virial se realizó el mismo procedimiento y se obtuvo que para la muestra 1 el valor de Z arrojó un resultado de 0,803 y respecto a la muestra 2, Z arrojó un resultado de 0,076. 0,76. Ahora bien, para el análisis estadístico, ¿ok? En función de hacer una comparación entre los métodos explicados, se realizó entonces lo que es un análisis de estadístico con las siguientes consideraciones. Tenemos las muestras y los resultados obtenidos por cada uno de los métodos. Pero, pues, para realizar este análisis, debemos tener en cuenta que tenemos ciertas limitaciones. Una de ellas es que solo tenemos dos muestras, por lo que esto responderá directamente a la composición pues, de un gas que son totalmente distintas. Otra limitante que surge para realizar esta comparación es que para cada muestra, por aplicación de cada método, solo se obtendrá un valor de Z único. Debido a estas limitaciones, decidimos realizar un análisis de varianza, ¿ok? Un análisis de varianza, pues, que nos permitiera comparar, o sea, en la comparación de estos dos factores por una sola muestra de grupo. Pues de cierta manera, comparar el efecto que pueda tener el método aplicado. Pues para esto decidimos incluir también lo que son las muestras. Para lo que es la tabla de ANOVA, pues podemos verla acá, el valor de P nos indica que tanto el método aplicado como el número de muestras que están ligadas directamente a la composición de la mezcla de gases. Y esto afecta directamente sobre el resultado que se vaya a obtener. O en este caso, pues el resultado que se obtuvo. Si observamos las tablas de medias, en el caso de la comparación entre muestras, evidentemente obedece a composiciones distintas,
de los factores de compresibilidad y estos serán resultados, obtendremos pues resultados distintos. Era un hecho que pues es lógico y que ya se conocía desde el principio al observar que son dos muestras con composiciones de gases completamente diferentes. Pero debido a las limitaciones antes mencionadas, decidimos incluirlos en dicho análisis. Y pues ahora tenemos acá que, por otro lado, si comparamos los métodos aplicados, se observa que la diferencia estadística obedece a los resultados obtenidos por el método de Pick-Servirial. Y es importante que destaquemos que aun cuando cada método está haciendo estas comparaciones a través de pares de medias, que son muestras o composiciones distintas, lo que permite realizar pues este análisis, lo que es la diferencia, si podemos observar entre cada método el valor de Z, lo que corresponde a valores proporcionales para cada método según cada muestra. Por ende, la comparación a través de la tabla de medias se hace factible y el método de Pick-Servirial arroja resultados distintos a lo que es el método de Pick-Serli-Kessler. Viendo entonces que este método está más ajustado a los resultados obtenidos con las otras ecuaciones, lo que contradice pues completamente lo que se explicó anteriormente del rango de aplicabilidad, porque en caso de las condiciones, de lo que hablamos de las condiciones pseudo reducidas para estos dos gases, ambos se encontraban pues en la zona donde la temperatura es lineal con respecto a la presión. A pesar de que el método promete aplicabilidad, para este caso en particular, a pesar de que cumple los rangos y ofrece resultados distintos, estadísticamente hablando, la aplicación del método de Pick-Serli-Kessler ofrece mejores resultados.